Tenemos en el punto 1 de la agenda lo que es la bienvenida. Punto 2 de agenda de trabajo, desarrollo del contenido, nomenclatura de los compuestos inorgánicos. Este contenido lo vamos a desarrollar para este día, el cual es el último contenido del área de química, en el cual vamos a explorar lo referente a propiamente a nomenclatura, a cómo se configura un hidróxido, a cómo se configura un óxido. Así también vamos a identificar las sustancias ácidas, cuál es su composición atómica a partir del sistema de lenguaje químico, que son las nomenclaturas. Así también tenemos el punto 3, realización del debate virtual. Vamos a realizar este debate en razón de hacer una introducción al área de biología, ya que posteriormente vamos a rotular la unidad correspondiente al número 8, que es del área de biología, y con este debate que llevará por título ¿Existe la evolución natural de las especies? Vamos a estar llevando a cabo esa introducción, ya que es un debate que permite libertad de opiniones, que tiene relación con evolución. Si en verdad venimos de lo que son los monos, como dice la gente tradicionalmente, o acaso es una teoría científica la evolución, o aún no está comprobada, esto está a nivel de hipótesis, pues todo ello vamos a estar analizando en ese debate virtual. Así también tenemos el siguiente punto, retroalimentación de los aprendizajes en cada uno del desarrollo de las actividades y como último punto, cierre. Así que pedirles por favor de que anotemos la agenda de trabajo semanal, ya que será nuestra orientación para el desarrollo de los contenidos de aprendizaje. Por favor, para quienes vayan finalizando de anotar la agenda de trabajo semanal, me confirman en el chat. Ya que vamos a entregar, podemos hacerlo en el transcurso del día, la agenda de trabajo semanal, asimismo los apuntes del tema de clase, más la rotulación de la unidad, ya que tendrá ponderación. Les voy a conceder, si rotulamos muy bien la unidad, puntos adicionales para su nota de examen o para la guía semanal correspondiente a la actividad individual. Así que nos vamos a quedar con el apunte de la agenda de trabajo semanal. Tendremos lo que son 3 minutos para poder hacer el apunte y por favor me confirmen en el chat para dar paso propiamente al tema de clase. Ya, profe. Muy bien, muchas gracias por confirmar. Como les mencionaba, al momento del desarrollo de la clase, si tienen la posibilidad de habilitar sus cámaras, por favor lo hacemos. Como les comentaba, si en dado caso les llama la atención algún proyecto de ciencias, se pueden comunicar conmigo directamente para que de esa manera, dependiendo de qué materiales podemos acceder, podemos organizar lo que es un proyecto en específico adaptado a su condición, ya que como se mencionó, los proyectos están orientados a adecuarse a lo que cada uno de los estudiantes pueda y tenga acceso. Muy bien, muchas gracias por confirmar.
Muy bien, gracias por confirmar en el chat para quienes ya van realizando su confirmación. Muy bien, gracias por confirmar en el chat. Bueno, tenemos un minuto más y damos paso ya propiamente al desarrollo del contenido de aprendizaje. Bueno, en razón del tiempo, vamos a dar paso al desarrollo del contenido de aprendizaje. Si en dado caso vamos ingresando a la sesión o no hemos finalizado, no se preocupen. Posteriormente les voy a facilitar el documento para que de esa manera podamos hacer los apuntes respectivos. Así que vamos a pasar al desarrollo del contenido de aprendizaje. Como les mencionaba, si tenemos la posibilidad de poder activar lo que es nuestra cámara, por favor hacerlo para poder realizar el proceso de aprendizaje de mejor manera. Bueno, vamos a iniciar el tema de aprendizaje de este día. Como primer contenido será la nomenclatura de los compuestos inorgánicos. ¿Cuál será el indicador de logro que vamos a perseguir en el desarrollo de este tema de clase? Reconocer con interés las normas internacionales, ya que vamos a explorar la normativa UPAC para la nomenclatura de los compuestos inorgánicos. Ese será el indicador de logro que vamos a comparar al final de la clase, que nos va a mencionar lo que es si logramos los objetivos de aprendizaje. Bueno, para iniciar, en cuanto al contenido de la nomenclatura de los compuestos inorgánicos, me gustaría escuchar una opinión que me mencionen cuál era la característica principal de los compuestos inorgánicos, con base a lo que hemos estado viendo en las clases anteriores. ¿Cuál era la característica principal de los compuestos inorgánicos? Podemos habilitar nuestro micrófono o asimismo participar en el chat. Si me mencionan, por favor. Muy bien, me comentan en el chat, no poseían carbono. Y muy bien. Y la característica principal de este tipo de compuestos químicos es que no poseen átomos de carbono. Un ejemplo de compuesto inorgánico, ¿cuál puede ser? El H2O, que es el agua, ya que como muy bien sabemos, el agua tiene una estructura basada en hidrógenos y oxígeno. Por tanto, sin presencia de carbonos, hablamos de un compuesto inorgánico. Pues a partir de la necesidad de crear lo que es un lenguaje científico universal, se vio la necesidad de formular una nomenclatura sistemática. En otras palabras, se vio la situación en que en la mayoría del mundo existen millones de compuestos químicos. ¿Y qué sucedía? De que los compuestos químicos estaban gobernados por nombres comunes. Por ejemplo, para referirse al H2O se emplea el nombre común agua, el cual puede variar según el lenguaje. En Estados Unidos, water, y podemos hablar en otros idiomas, va a cambiar totalmente el nombre común. Así también tenemos el NH3, que el nombre común es amoníaco, el cual también puede variar en lo largo del mundo. Así también tenemos el C6H12O6, que es la fórmula química de la glucosa, que es su nombre común, sin embargo, puede variar en cualquier parte del mundo. Como también tenemos el H2O2, que es la fórmula química del agua oxigenada,
que asimismo también puede variar en el mundo. Pues a partir de esa problemática de que los nombres comunes varían a lo largo del mundo y dentro de la ciencia tenemos que encontrar un lenguaje común para todos y todas, para que de esa manera la comunidad científica pueda interpretar e investigar de mejor forma lo que son los procesos de metodología científica, surgió lo que es una nomenclatura química. Como sabemos, estamos rodeados de sustancias químicas, como por ejemplo el aceite es una sustancia química. Pues esas necesidades permitió de que a nivel internacional se crearan lo que son reglas. Y esas reglas permiten denominar y así también comprender a cualquier solución química, tanto cotidiana o así también en cualquier otra área de la química y farmacia, generar lo que son nombres con una estructura sistemática. ¿Y qué significa sistemático? Que tiene un orden, lleva una secuencia el proceso de nomenclatura. Y es a partir de esta conjetura y así también concreción de lo que es la solución a la problemática que existía de los nombres comunes, que surgió una organización que gobierna en cuanto a la nomenclatura internacional en química, que es la UPAC. UPAC significa Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. Esta institución es el organismo internacional que regula todos los años la nomenclatura y formulación de los compuestos químicos, como por ejemplo el agua H2O. Esa es su fórmula química, la cual si vamos a cualquier parte del mundo, por ejemplo, vamos a un instituto tecnológico en China, en el área de química, y llegamos con la fórmula H2O, enteramente nos van a comprender de que nos referimos al agua, ya que como les mencionaba, la UPAC, que es esta Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, a través de sus documentos cada año está emitiendo nomenclatura. Y esas nomenclaturas de todas las sustancias químicas que, como en el caso del amoníaco es el NH3, en la glucosa es el C6H12O6, en el agua oxigenada es el H2O2, permiten manejar un solo lenguaje en todas las academias científicas y por tanto, al manejar lo que es un solo lenguaje, permite orientar todo el proceso de investigación científica en todas las academias del mundo con un mismo objetivo, finalidad y sentido. Así como, por ejemplo, la UPAC generó lo que es la nomenclatura, imagínense, del coronavirus. Emitió lo que es un documento donde está la estructura química de este virus en particular para que todas las comunidades científicas del mundo, en Rusia, en China, en Estados Unidos, estén trabajando con un mismo lenguaje, a tal manera de que permite que se regule el lenguaje científico en el área de química a través de la nomenclatura. También tenemos lo que es el sitio web de la UPAC. Permítanme. También tenemos lo que es el sitio web de la UPAC, que es www.upac.org, en la cual se encuentran lo que son los diferentes documentos científicos. Ahí podemos encontrar una gama de sistemas de lenguaje científico, así también podemos encontrar lo que son la documentación referente a la estructura química del coronavirus. También tenemos lo que es su logo, como claramente vemos, una balanza. También vemos una probeta, un Becker, que simboliza lo que es esta Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. Esta institución, como les mencionaba, es la más importante en el área de la química e incluso en varias universidades de nuestro país, para ponerles un ejemplo, la Universidad de El Salvador en la Facultad de Ciencias Naturales tiene dentro del logotipo de la facultad lo que es el logo de la UPAC, porque para los químicos es lo más importante que existe dentro del lenguaje científico que emplean. Todas esas fórmulas que hemos visto o conocemos en cuanto a sustancias químicas provienen directamente de la nomenclatura que produce y así también emite la UPAC, ya que esta institución es la que gobierna en cuanto al lenguaje científico. Asimismo, podemos mencionar, aparte de la mención de la nomenclatura, lo que son los sistemas para denominar cada uno de los grupos referentes a las sustancias inorgánicas, que es lo que vamos a estar estudiando en estos apartados. Vamos a iniciar explorando
cómo y de qué manera se caracterizan lo que son los óxidos. Como muy bien sabemos, un óxido muy cotidiano y usual es el óxido en el hierro, que es el óxido ferroso. Pues, ¿por qué se caracterizan los óxidos? Por ser combinaciones del oxígeno con cualquier elemento químico. Para ser específico, con elementos metálicos. ¿Qué metales tenemos? Tenemos el magnesio, también tenemos el sodio, también tenemos el hierro. Pues un oxígeno asociado a cualquier elemento metálico se va a constituir en un óxido. Veamos ahora lo que son los sistemas, de cómo vamos a denominar. Iniciemos con lo que es el primer elemento, que es el OPP. Ese elemento, como claramente vemos, es un elemento el cual hace referencia al óxido y en ese sentido el Pb es del plomo. ¿Y qué sucede en el caso del óxido de plomo? De que esa sustancia química, claramente vemos con base al sistema y asimismo stock, también tenemos el sistema sistemático y tradicional, variará lo que es su nombre. Pero la clave está en el caso de los óxidos, el oxígeno asociado a un elemento metálico. Si vemos lo que es el oxígeno, después del símbolo químico, el elemento metálico, automáticamente tenemos identificado un óxido. ¿Cómo se va a llamar en el caso del PbO2? Dióxido de plomo en el sistema sistemático, que es un sistema basado con base en las normas UPAC. También tenemos el sistema STOCK, que es un sistema bastante estandarizado a nivel internacional, que incluso es el que se toma de referencia en el caso de los óxidos. ¿Cómo se llamará? Óxido de plomo. Y en el caso del sistema tradicional, que es un sistema basado más en conjeturas científicas y una adaptación a cada una de las instituciones que velan en cuanto al estudio del área de la química, se llama óxido plúmbico. Pero en general, vamos a tomar como referencia en el caso de los óxidos el sistema STOCK. Esa será la nomenclatura de norma. Por tanto, se llamará, en el caso de todos los óxidos, llevará lo que es la estructura de la palabra óxido de más el nombre metálico. Ahora veamos otro ejemplo. Vayámonos al FeO. Vemos claramente que el Fe es del hierro y el O es del oxígeno. Por tanto, tenemos FeO, que significará óxido de Fe, que es hierro dentro de la tabla periódica, como claramente vemos acá en el sistema STOCK. Por tanto, así podemos identificar cualquier elemento que esté en un estado de oxidación en el cual pierden lo que son iones negativos y de esa manera se produce una descomposición de los elementos metálicos. Imagínense, hasta los metales pueden descomponerse y cuando se descomponen ocurre un proceso de oxidación. Así también tenemos otros ejemplos como el Fe2O3, en el cual también tenemos presencia del oxígeno después de los dos elementos atómicos de hierro. ¿Cómo se llamará? Óxido de hierro. Pero en ese sentido, vemos claramente que tiene un número romano entre paréntesis que es 3, que indica la cantidad de oxígenos. Y ese número podemos plantearlo con base al sistema de STOCK o asimismo únicamente dejamos óxido de hierro para en los dos casos, tanto para el FeO como para el Fe2O3. Asimismo también tenemos el I2O, en el cual el I es de litio, también tenemos dos elementos atómicos de litio y uno de oxígeno. Por tanto, ¿cómo se llamará en el sistema STOCK? Óxido de litio. Y de esa manera podemos identificar lo que son los óxidos, como la descomposición de elementos metálicos. ¿Y cuál será la clave? La clave estará en el oxígeno. Si vemos lo que es el oxígeno luego de un elemento metálico, significa que estamos en presencia de un óxido. ¿Alguna duda, pregunta referente a la parte de los óxidos en cuanto a su nomenclatura con base al sistema STOCK? Todo claro. Muy bien, como les mencionaba, la clave está en identificar los oxígenos. Ahora vamos a pasar a la parte de los hidróxidos. Los hidróxidos también son sencillos de identificar. ¿Cómo podemos definir un hidróxido? Como un grupo de compuestos químicos formados por un metal, así como en el caso de los óxidos, pero relacionado
a iones de hidroxilo. El hidroxilo se simboliza con OH, que simboliza también el nombre de hidróxido. Veamos lo que es esta tabla en la cual encontramos los diferentes ejemplos. Bueno, vamos a iniciar con el primer ejemplo. Tenemos el KOH, que significa en el caso de la K potasio y el OH hidróxido. ¿Cuál será el parámetro y el sistema de referencia? Será el stock, como también en el caso de los óxidos. ¿Y cómo se van a llamar en el caso de este tipo de sustancias? Hidróxido de el nombre químico del elemento, que en este caso es la K de potasio, por tanto se llamará hidróxido de potasio. Así también tenemos el segundo ejemplo, en el cual tenemos el NaOH, OH es de hidróxido y el Na es de sodio. Por tanto, ¿cómo se llamará? Hidróxido de sodio. Así también tenemos otra presentación en el caso de los hidróxidos, en el cual el OH se encuentra entre paréntesis y tiene un 2 en el subíndice de dicho paréntesis, que indica lo que son los radicales. Los radicales son partículas que están adheridas al OH. Y también tenemos lo que es la K de calcio. Por tanto, ¿cómo se llamará lo que es esta sustancia química? Vamos a tener hidróxido de calcio. Y también planteamos lo que es el 2 entre paréntesis, que indica lo que es este 2, que se encuentra en el subíndice del OH, que son los radicales. Y de esta manera ya generamos el nombre de este tipo de grupos de compuestos químicos inorgánicos. Así también tenemos otro ejemplo más, el BaOH2, el Ba es de bario y el OH es de hidróxido, también tenemos dos radicales, por tanto, ¿cómo se llamará? Hidróxido de bario. Y de esta manera, la clave está en cuanto a la identificación de los hidróxidos, el OH. Si vemos presencia de OH, significa que vamos a tener un hidróxido de más el nombre del elemento químico. ¿Alguna duda? ¿Pregunta para la identificación en el caso de los hidróxidos? No, todo claro. Muy bien. Vamos a pasar entonces al siguiente grupo. El siguiente grupo son de los ácidos. Los ácidos se pueden definir como sustancias eléctricamente neutras que no presentan cargas eléctricas y se forman a partir de la unión de iones de hidrógeno. Esa es la principal característica. Vayámonos ahora a la tabla. Y para nombrar lo que son estas sustancias químicas, que son los ácidos, vamos a tomar como parámetro lo que es el sistema tradicional para poder nombrarlos. Tenemos lo que es el primer compuesto, que es el HF. Cuando veamos una H antes de cualquier elemento periódico, significa de que lleva consigo lo que es acidez. Y por tanto también tenemos la F de flúor. ¿Y cómo se llamará este compuesto químico? Nos vamos al sistema tradicional y vemos ácido de la H, flúor hídrico. A todas las palabras, en el caso de los elementos químicos que serán ácidos, los vamos a complementar con la palabra hídrico, siempre. Y en este sentido tenemos ácido, flúor hídrico. Así también tenemos el HCl, el Cl del cloro y también tenemos H de hidrógeno que es el ácido. Por tanto, nos vamos al sistema tradicional y ¿cómo se llamará? Se llamará ácido clorhídrico. Así también tenemos un ejemplo más, donde también tenemos la presencia de la H, los iones de hidrógeno antes del elemento químico. También tenemos el Br, que es de bromo. Por tanto, ¿cómo se llamará? Ácido bromohídrico. Y de esa manera identificamos lo que son los ácidos. Cuando veamos presencia de una H antes del elemento químico, significará de que estamos en presencia de una sustancia ácida. ¿Alguna duda? Pregunta referente a este grupo de los ácidos. Como claramente vemos, el sistema de referencia será el tradicional. Con base al tradicional, en el caso de los ácidos o también llamados hidrácidos, los vamos a nombrar. Bueno, vamos a pasar al siguiente grupo, que son los hidruros, para ir llegando a la parte conclusiva del contenido de aprendizaje. En el caso de los hidruros, estos se caracterizan por ser combinaciones del hidrógeno con cualquier elemento químico
de la tabla periódica, en específico con elementos metálicos. Veamos lo que es el sistema para poder nombrarlos. Tenemos lo que son los tres sistemas de igual manera, pero en el caso de los hidruros se caracteriza por también poseer H de hidrógeno, pero el hidrógeno, como claramente vemos en la tabla, va al final del elemento periódico. Tenemos el elemento periódico, que en el primer compuesto químico es K, que es de calcio, y por último tenemos el H2, que significa hidruro. Por tanto, ¿cuál será el sistema de referencia? Será el stock. ¿Y cómo lo vamos a denominar? Hidruro de calcio. Así también tenemos el LiH, el Li es de litio y la H significa hidruro. ¿Cómo se llamará entonces con base al sistema stock? Hidruro de litio. Así también tenemos el FH3. H3 representa lo que son 3 iones de hidrógeno, por tanto, llevará consigo dentro del nombre en el sistema stock hidruro de hierro. Sin embargo, vamos a colocar entre paréntesis 3 en números romanos, ya que significa lo que son los 3 iones de hidrógeno. Así también tenemos el CrH2, que es hidruro. En el caso del Cr es de estroncio y por tanto, así quedará dentro del sistema stock su nombre científico, que será hidruro de estroncio. Y de esta manera podemos identificar, en el caso de los hidruros, si vemos la H después del elemento químico, automáticamente vamos a identificar la presencia de un hidruro. Mientras si vemos la H del hidrógeno antes del elemento químico, significará lo contrario, porque vamos a estar en presencia de una sustancia ácida. Y de esta manera podemos encontrar y así también diferenciar para que al momento de cualquier proceso de evaluación no nos confundamos entre un hidruro o así también entre una sustancia ácida o hidrácida. ¿Alguna duda referente a la nomenclatura de los hidruros? Muy bien. Muy bien. Bueno, vamos a llegar entonces a la parte conclusiva del contenido de aprendizaje sobre los grupos, su nomenclatura con base en los diferentes sistemas. Tengamos muy en cuenta lo que son los sistemas. En el caso de ciertos grupos vamos a usar el tradicional y en los restantes grupos vamos a emplear el sistema stock. Bueno, vamos a llegar a la parte de las preguntas para retroalimentación de los aprendizajes. Vamos a comenzar con la primera pregunta y por favor les pediré de que participemos y me brinden lo que es su respuesta para poder resolver cada una de las preguntas. Bueno, la pregunta 1 nos hace alusión a lo siguiente. Los ácidos o hidrácidos se caracterizan por tener en su estructura ¿qué elemento atómico? Con base a lo que acabamos de ver durante la clase. El hidrógeno. Muy bien. Y en el caso del hidrógeno, para que otra persona también participe, ¿va antes o después del elemento periódico? Antes. Después. Muy bien, excelente. En el caso de los ácidos van antes. Como en el caso del ácido clorhídrico, hablábamos de que su fórmula química es HCl. Cl es de cloro, por tanto la H está antes del cloro, que significa ácido clorhídrico. Muy bien, y esa es la clave para poder identificar lo que son los ácidos dentro de los grupos funcionales de compuestos inorgánicos. Ahora veamos la siguiente pregunta. Y para quien me mencione la respuesta, ya que es una pregunta bastante rebuscada, le voy a adicionar un punto para su nota de examen. Nos dice lo siguiente. ¿Cuál es el nombre de la presente fórmula química? Tenemos MgO. Óxido de magnesio. Óxido de magnesio. Excelente, muy bien. Para quienes mencionaron, ya tienen su punto adicional. Y en efecto, el nombre científico del MgO es óxido de magnesio. Como muy bien sabemos, el magnesio es un elemento metálico y está asociado, por tanto, al oxígeno. ¿Cómo se llamará? Óxido de, que es la estructura con base en la nomenclatura y el sistema stock, y añadimos el nombre del elemento metálico que es el magnesio. Por ende nos quedará óxido de magnesio.
Y cuando veamos cualquier estructura de este tipo, es de considerar lo que es el nombre científico, tomando como base, en el caso de los óxidos, óxido de más el nombre del elemento metálico. Bueno, vamos a llegar entonces hasta este punto con la actividad de retroalimentación de los aprendizajes para quedarnos con la segunda parte de la sesión virtual, que es el desarrollo del debate referente a la evolución de las especies. Si tiene alguna duda, pregunta referente a la clase, ya que estamos al término del tiempo de esta primera parte y luego vamos a continuar con el debate virtual. Todo claro, profe. Muy bien, excelente. ¿Alguna duda, pregunta? Muy bien, si está todo claro, voy a finalizar lo que es la sesión, ya que estamos al término del tiempo, y les pediré por favor que volvamos a ingresar con el mismo enlace que les compartí en el grupo de WhatsApp, ya que vamos a continuar con la parte del debate virtual como una introducción al área de biología. Así que nos vemos luego, finalizo sesión y volvemos a ingresar por favor.